Licenciado, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días. Bueno, perdón, estamos recién acabando las clases con el anterior curso, por eso no les permitía entrar, o sea, no se abría todavía la reunión. Ok, bueno, entonces, para aprovechar un poco el tiempo, vamos a dar algunas indicaciones. Bueno, la primera indicación es de que en la plataforma en modo ni en WhatsApp no he revisado la mayoría de deberes, por eso están sin nota. Entonces voy a hacer todo ese procedimiento hasta el día miércoles. Entonces desde el día miércoles van a poder ver ya sus notas en la plataforma de Edmodo y los que no envían lo pueden hacer hasta el miércoles, ¿sí? Sin penalización ni nada. Dice, profe, sabe que no tuve tiempo, pero entonces comprométase, se puede decir, hoy tarde, el domingo y bueno, aprovechando el toque de queda, además de eso. Licen, buenos días. Buenos días. Una consulta, ¿y los que no tenemos texto? Porque creo que la mayoría de deberes es de realizar en los textos, en el texto. Sí, pero si aún no tiene el texto, o me pide a mí o pide a sus compañeros que unas fotos de los enunciados lo hace a mano y me envía, no hay ningún problema. Sí, pero lo que sí tiene que hacer es, desde la página 20 en adelante, debe estar en el módulo, o sea, realiza a mano y después lo pasa. ¿Por qué? Porque se podría decir, una obligación, nos piden revisar a los docentes que estén en los módulos, las actividades. Sí, entonces, no pido que llenen todo el libro, porque nuevamente, como les dije, es injusto que los 3 o 4 primeros temas que vimos, bueno, lo vimos así rápidamente, tengan que estar pasando, sí, porque eso ya tengo nota, además. Entonces, desde la 20 en adelante, creo que les dije, es obligatorio. Eso sí, desde la 20 en adelante yo voy a revisar. ¿Sí? ¿Alguien más tal vez alguna pregunta o algo tal vez? Ajá, y bueno, después del día miércoles, el que me envíe va a tener sobre la nota, o sea, inferior a la 10, ya no va a tener la nota completa, porque la verdad he estado, me envían, ya justo antes de subir la nota, me envían, profe, sabe que recién me acordé de enviar el deber y me envían ese rato, se me complica todo, y yo quiero ayudarles, les permito ayudarles, pero tampoco es el abusar, sí, entonces por eso vamos a penalizar después del miércoles. Pero yo vi, la mayoría estaba entregando a tiempo, siempre me llegan las asignaciones o están pendientes de alguna consulta, yo les envío y suben los deberes, no hay ningún problema. Y también eso va a servir para los que, si es que algún problema pasó, no se entendió o algo, yo pueda mandarles un trabajo adicional o pueda ver cómo hacemos para mejorar la nota y no se vayan con una nota baja. Sí, eso también va a ser una ayuda para ustedes. Y después, claro, y la siguiente semana, iba a decir que íbamos a tomar una lección, pero me acordé que con ustedes va a ser la unidad 1 y la unidad 2 va a ser una sola lección, ¿sí? Esa va a ser una sola a las 2, habilitado el día del lunes al martes, todo el día para que lo hagan tranquilamente. Sí, en eso quedamos, me acuerdo, en este momento. Eso es tipo prueba, Licey. Sí, como hacíamos la anterior vez, así, pero no pruebas ya no tan sencillas como hacíamos el miércoles o jueves, creo que era, no tan sencillas, pero sí va a estar habilitado todo un día para que lo hagan, todo un día y tengan el tiempo. O si quieren dar en presencial, también no hay problema. No sé si se cambian de idea para dar como se daban los exámenes trimestrales en tiempo real. Yo veo que estén conectados y todo eso, o dejamos como que lo hagan. Pues que era más cómodo, Licey, por el trabajo. ¿Ustedes quieren dar un día habilitado o quieren dar en clases así en tiempo real? No, habilitado. Habilitado, ok. Un día habilitado. Listo, entonces acabamos de ver estas unidades, estos temas de la unidad y pasamos. Ok, estábamos viendo todo lo que era concerniente a formulación química, estábamos viendo lo que era transformaciones, factores de conversión, eso era en general lo que vimos en la primera unidad. Lo que nos toca esta semana ya es comenzar a ver la unidad número 2. La unidad número 2 comienza desde la página 24 de su módulo. El tema, el título, estequiometría en ecuaciones químicas. ¿Qué es la estequiometría? Rápidamente. La estequiometría es una fórmula de calcular ciertos datos. Por ejemplo, a veces necesitamos calcular reactivos o haciendo un ejemplo burdo, sería más o menos como ya ir calculando a la hora de preparar una sopa, por ejemplo, cuánto de agua necesito, o si añado 10 papas, cuánto de sal necesito poner, y ir buscando esas medidas exactas. ¿Por qué? Porque en química necesitamos que sean precisas las cantidades, porque si llegamos a poner un poco más o un poco menos, por ejemplo, en el cemento, ya rápidamente, si en el cemento se mezclara mucha cal,
sustancia que sale del cal se haría un cemento muy rígido, ¿sí? Entonces se secaría muy rápido, algo así, entonces, como en la vida cotidiana. Entonces, por eso necesitamos dominar estequiometría, ¿sí? Para ser exactos, o sea, lo más exactos posibles. En la vida cotidiana, la química no va a ser tan exacta debido a 3 factores. Bueno, algunos de los más importantes son los siguientes. Cuando hacemos en los laboratorios, vamos a mezclar y las ciertas sustancias se quedan pegadas en los utensilios, en los vasos, en los palillos con los que movemos y varias cosas. Otra cosa también es de que se disuelven o están en mucho sol o están a baja temperatura, esas sustancias se convierten en gas y se desaparecen. Y bueno, ya hay una infinidad de casos que vamos a ver en el transcurso de la materia. Lo que nos toca ver el día de hoy es de la unidad número 1, tema número 1, perdón, página 26, balanceo de ecuaciones químicas. Entonces, para avanzar y ver esto de ecuaciones químicas, vamos a entender qué es una ecuación química. Una ecuación química es como en matemáticas utilizamos las ecuaciones, ¿sí? Pero en este caso vamos a tener otro tipo de nomenclatura. Lo primero, en las ecuaciones químicas vamos a tener 2 miembros muy importantes. El primer miembro se llama reactivos, ¿sí? Y vamos a tener los productos en una ecuación química. A diferencia de matemáticas, en química vamos a utilizar 2 tipos. La primera, 2 tipos de simbología. La primera es una flecha, ¿sí? Y la segunda es igual, una flecha, pero en doble sentido, ¿sí? La flecha en un sentido nos indica que si yo mezclo estos reactivos, es casi imposible desjuntar. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera 2 moléculas de hidrógeno y mezclo con oxígeno, me va a dar agua, ¿sí? Cuando yo tenga agua, no voy a poder separar nuevamente esos compuestos de forma sencilla. Incluso en un laboratorio es muy complicado volver a separar agua en hidrógeno y en oxígeno, ¿sí? Pero también tenemos otros sistemas, como por ejemplo agua, pongamos. Voy a poner agua, que sería H2O, más, rápidamente, más piedra, por ejemplo, ¿ya? Ya, supongamos esto. Al mezclar esto me va a dar agua más piedra. ¿Sí? Agua más piedra. Si yo quiero volver al otro sentido o quiero separar en esas 2 compuestos iniciales, es bien sencillo. Simplemente uso el tamizado. ¿Qué era el tamizado? Subimos en primer año. El tamizado es usar o cernir, lo que se conoce vulgarmente cernir. O uso una cernidera y me va a quedar las piedras en la parte de arriba y el agua va a pasar por abajo. ¿Sí ven? Es muy sencillo. Estas ecuaciones se llaman de un sentido. ¿Sí? Las que están en este se llaman de un sentido. Y estas de aquí se llaman de doble sentido. Igual que en las vías, pero no es bueno. Esto no vamos a enfocarnos mucho. Es solo como para que sepan. Ok, aparte de eso, vamos a necesitar otro concepto fundamental que en química y en física son casi iguales, pero no sé, bueno, en física cómo lo verían, pero en química es el siguiente, se llama ley de la conservación de la energía, de la materia, perdón, ley de la conservación de la materia. ¿Sí? En química, en física, a esto le conocen como ley de la conservación de la energía, en cambio. ¿Sí? En física estudian energía, en química materia. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Eso es muy importante porque en las ecuaciones, por más que mezclemos, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, carbono, bromo, lo que sea, nos dé ácido sulfúrico, ácido bromídrico, de lo que nos dé, siempre se van a mantener las porciones, ¿sí? Es decir, voy a hacer un ejemplo rápido. Si yo tuviera 16 gramos de azufre y mezclo con 2 gramos
de oxígeno, pongamos, ¿ya? Me va a dar el ácido, perdón, el óxido sulfuroso, supongamos, ¿ya? Me va a dar 18 gramos de ácido, no es de ácido, perdón, de óxido sulfuroso. Ya me equivoqué. Perdón. SO, ácido sulfuroso. Bueno, eso vimos al inicio, estoy solo poniendo un ejemplo rápido. ¿Qué significa? Que esos 16 gramos más 2 gramos se mezclaron, pero se siguen conservando, ¿sí? Porque 16 más 2 queda, me da 18, no ha pasado nada. No es que se desapareció nada, simplemente se juntó o en a veces casos se resta. Por ejemplo, si yo tengo 12 gramos de carbono más 3 gramos de hidrógeno, supongamos ya. Tengo esto y me da ácido carbonídrico, ya me da 10 gramos de esto. ¿Qué pasó? En este caso tengo 12 y 3 gramos, sería 15, pero me dice, profe, quedó 10, ya no se cumple la ley de la conservación de la materia. Lo que pasa es que en ciertos compuestos, en ciertas ecuaciones, no se transforma 100% en otro compuesto, sino a veces se transforma se escribe así, bueno, por lo general, en calor. Sí, en calor. Se hace fuego, se hace luz, se hace sonido, o eso también debe haber en física. En física no, la energía no se transforma, por ejemplo, de térmica a electricidad, por ejemplo, o de energía hidráulica a electricidad. También se transforma en sonido, se transforma en calor y bueno, en un sinfín de cosas, ¿sí? Pero siempre se mantiene. Al sumar estas dos cosas, tiene que volver a darnos que los 15 gramos que están en esta parte que se llaman reactivos, nuevamente, y esto se llama productos. Ok, eso, bueno, como un inicio, como introducción. Reactivos, sí, productos y la ley de la conservación de la materia, que dice no se crea y ni se transforma, solo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora si veamos lo que nos dice el libro. En el libro, página 26, ayúdeme, Darwin, ayúdeme, página 26, en la parte inicial. Darwin, ¿sabía? Darwin. Ya creo que se ha ido ya. Yo le ayudo. Ok, Lupita, ayúdeme. Donde dice, aprendamos. Sí, desde el inicio, ajá. Ya. Muchas sustancias químicas pueden combinarse para dar lugar a otras sustancias químicas de distinta naturaleza. Estos fenómenos los denominamos reacciones químicas. Ok, muchas gracias. Ahí nomás. Reacciones químicas o ecuaciones químicas, ¿sí? Son nombres similares. Ok, para comprender de modo eficaz las ecuaciones químicas debemos tener en cuenta las leyes de la conservación de la materia. Justo lo que yo les dije está en esa parte, debajo de la negrita. Dice, esta ley menciona que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Puede ser masa, materia, son sinónimos, no pasa nada. ¿Sí? Ok, en toda reacción química la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos de la reacción, justo los ejemplos que les hice al inicio, de los 10 gramos, de los 5 gramos, y ya vimos eso, por eso no me estoy enfocando mucho. Lo que sí necesitamos es lo que viene ya a continuación, que dice ley de proporciones definidas. Yeah. Cuando combinamos dos o más elementos, estas forman un compuesto. Por ejemplo, en el caso del metano, en el metano se forma al formar carbono más hidrógeno. Es de los compuestos hidrogenados de los no metales. Vimos al inicio, recuerden, compuestos había el metano, etano y bueno, algunos más que tienen nombres específicos. Yo puedo mezclar de varias formas. La cuestión es que para obtener metano siempre tengo que tener una proporción fija. Eso quiero un momentito. Ok. Aquí está. Listo. Entonces, si yo quisiera obtener metano, yo tengo que mezclar carbono más hidrógeno para obtener metano. La cuestión es que yo no puedo mezclar, por ejemplo, digo, quiero mezclar 10 gramos de carbono más 1 gramo de hidrógeno y ya obtengo metano. No, no es posible eso. Yo tengo que tener una relación fija para obtener el metano. Por ejemplo, el caso que nos da el libro nos dice, yo tengo 12 gramos de carbono más 4 gramos de hidrógeno.
Con esto ya obtengo metano. ¿Cuál ha sido la relación? Por cada cuántos gramos de hidrógeno yo necesito carbono. ¿Cómo obtengo eso? ¿Cómo hago eso? Simplemente divido 12 para 4. Es decir, yo necesito 3 veces más, eso es lo que quiero explicar. Aquí necesito 3 veces más carbono que hidrógeno para obtener metano. Por ejemplo, si yo les diera algo que no está en el libro, por ejemplo, hagamos 6. Si yo tengo 6 gramos de hidrógeno, ¿cuánto necesito de carbono para obtener metano? Porque si yo pongo aquí 6, ya no me da metano, me da otro compuesto, pero yo necesito 3 veces más. ¿Cuánto necesito de carbono? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos. No, Dos. 2. Este debe ser mayor. Recuerden, el carbono es 3 veces más que el hidrógeno. Si yo tengo 2, ya no tengo metano, tengo otra cosa. No, no es 2. ¿Qué más? Si necesito 3 veces, ¿verdad? 3 veces más carbono. ¿Cuánto? 18. Eso, genial. 18 gramos de... Recuerden que el carbono tiene que ser 3 veces más que el hidrógeno para que me dé metano. ¿Sí? Eso es lo que dice esta ley de proporciones definidas. Ok. Entonces, vamos con la siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera 24 gramos de carbono, ¿cuánto necesito de hidrógeno para obtener metano? ¿Cuánto necesito? Recuerden que el carbono es 3 veces más que el hidrógeno. ¿Cómo dijo Licen? Verán, yo necesito nuevamente obtener metano, pero tengo 24 gramos de carbono, 24. ¿Cuánto de hidrógeno necesito para obtener metano? ¿Sí? ¿Cuánto necesito? Porque si yo agrego, por ejemplo, 100 hidrógeno, 100 gramos de hidrógeno, no tengo metano, no es metano. ¿Sí? ¿Cómo sé que es metano? Yo sé que aquí debe haber una proporción de 3, es decir, el carbono tiene que ser 3 veces más que el hidrógeno. ¿Cuánto de hidrógeno necesito? 6. 6. No es 6. Es 4 veces más el 4, no. 24 dividido para 3. ¿Cuánto es 24 dividido para 3? 8. 8. ¿Cuánto necesito de hidrógeno? 8. 8. Es 8 gramos de hidrógeno. Eso significa las leyes de proporciones definidas. Entonces, vamos de nuevo. Por ejemplo, hagamos la sencilla, la más sencilla de todos. Si yo tengo 2 gramos de hidrógeno y tengo 1 gramo de oxígeno, esto forma agua. Sí, con esto yo formo agua. Pero ¿cuál ha sido entonces la proporción para obtener agua? ¿Cómo tengo eso? Divido 2 para 1. 2 dividido para 1, ¿cuánto es? 2. A 2. Es decir, el hidrógeno siempre tiene que ser el doble del oxígeno para producir agua. Entonces aquí viene la pregunta. Si yo tuviera 100 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno tengo que poner o tengo que utilizar para obtener agua? Si yo tengo 100 gramos de oxígeno, ¿cuántos de hidrógeno necesito? 200. Genial, 200. Eso es simplemente la ley de proporciones definidas. O sea, encontrar qué proporción necesito ir poniendo, nada más, porque nuevamente, si no es que yo por mezclo 10 gramos de hidrógeno y 15 de oxígeno, me va a dar agua obligatoriamente. No, sino tiene que haber una medida específica. Es como cocinar, como les decía nuevamente. Usted no es que mezcla sal, agua y zanahoria y ya le da una sopa. No, pues usted necesita saber cuánto de sal, cuánto de agua y cuánto de zanahoria para que le dé esa sopa. Sí, entonces es lo mismo química. Necesitamos ir y identificar. Sí, dígame. Disculpe, para nosotros sacar el compuesto, usted nos va a dar la proporción. Exacto, sí. Ajá. Yo les puedo dar, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo ya. Por ejemplo, si yo les digo que acordemos de un compuesto, el ácido bromídrico. El ácido bromídrico, recuerden, se forma de HBr, ¿sí? HBr. La proporción está, bueno, voy a inventarme esta vez solo para el ejemplo. Voy a suponer que el hidrógeno es 4 veces lo que del bromo, ¿sí? O sea, necesito 4 veces más hidrógeno que bromo, ¿sí? Si yo tengo 12 gramos de bromo, ¿cuánto necesito para formar ácido bromídrico? ¿Cuánto hidrógeno necesito? Si el hidrógeno es 4 veces más
que el bromo. ¿Cuánto necesitaré? Sería 12 por... 3, No, es que el hidrógeno va a ser más. Esta vez va a ser 4 veces. 48. Eso, genial. Eso. 18. 48 gramos de hidrógeno. Esto me da ácido bromídrico. ¿Sí? Si yo no tuviera esa proporción, si yo no cumpliera esto, no tuviera ácido bromídrico. Pero bueno, eso por el momento no es tan necesario, porque es solo una introducción para indicarles, o sea, la conclusión. La conclusión de esto sería que en química yo no puedo simplemente, por ejemplo, yo sé que el óxido carbónico, el óxido carbónico es CO2, por ejemplo, ya. O dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, óxido carbonoso. Ya vimos esto al inicio del año. ¿Qué significa? Que yo cojo, por ejemplo, no sé, se me ocurre 10 gramos de carbono, yo tengo tanto de carbono y mezclo con 100 gramos de oxígeno. Obligatoriamente me va a dar ácido carbónico o dióxido de carbono. Jamás. Me puede dar también, ¿qué? El ácido, el CO2, el CO también, que había otro compuesto, ¿se acuerdan? O había el CO3. Y hay otros más, o sea, no depende. Ya depende, eso tiene que recordar que necesita proporciones fijas para que le dé cierto compuesto. Si pone otros valores, le va a dar una cosa muy diferente, ¿sí? Muy diferente. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero que quede claro. Para ciertos compuestos hay medidas o cosas en específico, ¿sí? Hay cosas en específico. Y esto más o menos también que se relaciona en la composición porcentual. Sí, en la composición porcentual que vimos en temas anteriores. Por ejemplo, si yo tenía 98 gramos de tal y qué compuesto era, más o menos se acuerdan, eso vimos como hace 2 o 3 temas anteriores. Pero bueno, lo que yo necesito para el tema del día de hoy es el balancear ecuaciones químicas. Sí, el balanceo, justo lo que decía. ¿Por qué? Porque hay veces en las que yo, o el libro, o ejercicios en internet, o lo que usted encuentre, tienen los reactivos y tienen productos. Es decir, van a tener, o en forma general se escribe así en química, van a tener A y B, que pueden ser hidrógeno, carbono, oro, lo que sea. Y van a dar un producto, que en este caso va a ser C más D, por forma general, lo que vimos al inicio, ¿ya? Usted al escribir rápidamente esto, se va a olvidar de que se cumpla esa ley o de estas proporciones. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Tengo que aumentar o tengo que escribir, esto sí es la parte importante, coeficientes estequiométricos, esa es la palabra, para que se igualen y cumplan estas proporciones, lo que estoy viendo. Estos coeficientes estequiométricos son números grandes que se escriben al lado o bien de los reactivos o bien de los productos. Sí, por ejemplo, estos son coeficientes estequiométricos que nos ayudan a cumplir la regla o la receta para que se obtenga estos compuestos. Ya vamos a hacer ejercicios. Parece medio difícil, pero es sencillo. Entonces, para el balanceo de ecuaciones químicas hay una infinidad de procedimientos. Hay el método de óxido-reducción, que es de los más usados. Hay el método algebraico, utilizando matemáticas, y hay el método que les está dando el libro. El método que les da el libro, y si alguien desea buscar aparte el tema, el método que se llama método por tanteo. Este es el método que les da el libro, solamente que aquí, bueno, de lo que veo, no les da el nombre, pero ese se llama método por tanteo. Consiste en ir, como dice el nombre, ir tanteando, ir atinando hasta que se cumplan hasta que se balancee, ¿ya? Entonces, voy a dar un ejemplo de cómo se realiza y explicando ya cada una de las acciones. Bueno, dice, para igualar, debemos seguir este orden. Ya, esto es lo principal de este método, que hay que ir siguiendo, o sea, ir aprobando, pero siguiendo cierta configuración, comenzando por los metales, no metales, y al final el hidrógeno y el oxígeno. Esos son los 4 principales. Metales, no metales, hidrógeno, y al final oxígeno. ¿Sí? Y ir probando y ir viendo que se cumple. Ejemplo. Dice, si vamos a mezclar, bueno, aquí no hay un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo
el literal A de la página 28, como que avanzamos un poco el deber. Nos dice, tenemos un compuesto de cierta sustancia, en este caso nos da el KClO3. ¿Ya? Este es una reacción de descomposición. Ya les voy a indicar por qué. Déjenme solo copiar. Ok, esta es una reacción química, una ecuación química de descomposición. ¿Por qué? Porque ya tienen el compuesto formado y están separando en sus partes. Bueno, eso también me olvidé de decirles, pero hay tipos de ecuaciones, hay tipos de combustión, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a ver reacciones de combustión? Cuando combinemos calor, cuando tengamos que poner calor es la palabra, o fuego, que se conoce popularmente. Las de descomposición, que en este caso nos dan el compuesto y forman sus partes. Ok. Aquí lo que yo necesito, y forma rápida, de cómo saber si la ecuación es balanceada, como nota. Cuando ya dominemos y pasemos a los siguientes temas, y lo primero que hay que hacer cuando avancemos es revisar que la ecuación esté balanceada. Sí, eso hay que revisar. ¿Y cómo se busca de forma? Hay varias formas, pero el consejo y lo que dicen los expertos es fijarnos o ver si los oxígenos, ¿sí? Los oxígenos, es decir, la O, están igualados. ¿Ya? Usted puede fijarse en cualquier compuesto, puede fijarse en el potasio, puede fijarse en el cloro, puede fijarse en cualquiera. Por ejemplo, si me fijo en el cloro, aquí tengo, recuerden que está escondido el unito, y aquí también está escondido el 1. Tengo 1, 1. Puedo decir, está bien la ecuación. Voy al cloro, también tiene 1, 1. Pero, nuevamente, si ven, por eso es importante esa nota. No me fijo en esto, sino me fijo en cuál. En el oxígeno. Vean, el oxígeno, sí, tiene aquí 3 y aquí tiene 2. La ecuación no está balanceada. Entonces, eso es balancear la ecuación. Que el número de átomos de oxígeno aquí, antes de la flecha, sea igual al después de la flecha. Entonces, no se cumple. Entonces, ¿qué hago? Esto sí, hasta al comienzo y al inicio, lo que se aconseja es utilizar, bueno, en sus ejercicios, un lápiz, porque van a ir borrando una infinidad de veces. Entonces, ¿qué hago? Hago lo siguiente. Fíjense, este es el método de tanteo. Voy escribiendo coeficiente hasta que se iguala. Entonces, yo voy a suponer que aquí voy a multiplicar por 2, ¿sí? A todo el compuesto por 2. Y aquí voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Este es el método de tanteo. ¿Sí? Ir escribiendo coeficientes hasta que se me iguale. ¿Sí? En este caso, porque me fui directo con el oxígeno, porque el potasio y el cloro ya estaban igualados. ¿Sí? Antes estaban 1, 1. Entonces, ahora sí, veamos, primero comenzamos con el que nos daba dificultades, el oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos elementos tiene? Si ya tengo 3 y 2 en ese momento, ya tengo 5. 6. Y en el otro lado, ¿cuántos tengo? 2 y 3, tengo 6. 6. Listo, pero esto recién estamos comenzando, ya hemos hecho. Pero quién sabe, hemos dañado el potasio. ¿Quién sabe? No, y quién sabe si pasó. Pero hagamos. Ahora el potasio sería 2 por 1, 2 antes. ¿Y acá cuántos tengo? Como tengo 1, sería simplemente 1. El potasio ya no está balanceado. ¿Sí? Ya no está balanceado. Y el cloro tengo 1 por 2, 2. ¿Aquí cuántos tengo? 1, solo 1. Entonces no está balanceado. ¿Sí? No está balanceado. Pero no nos alarmemos. Aquí lo único que tendría que hacer, y veo y me doy cuenta, es de que aquí puedo aumentar también el 2. ¿Para qué? Para que si vuelvo a hacer la comprobación, como no toqué los oxígenos, me queda 6, 6 en oxígenos. No he tocado los oxígenos. Ahora veamos los potasios. Aquí siguen habiendo 2. ¿Cuántos hay aquí ahora? Al aumentar este 2. ¿Sí? Hay 2. ¿Y en el cloro cuántos hay? Bueno, aquí primero. 1 por 2, 2. Y aquí 1 por 2, 2. Sí, entonces simplemente eso es el método de tanteo. Eso. Ir atinando. Esa es la palabra. Ir atinando hasta que poner numeritos, poner, hasta que se me cumpla. Hasta que me quede esto igualado. Me quede igualadito.
Ajá, por eso es método de tanteo. A veces al inicio es complicado y parece que no le atino, porque dicen, profe, será mala suerte, pero simplemente ir practicando y seguir ese procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Comenzar con los no metales, hidrógenos y al final oxígenos. Y al final oxígenos. Y escribe ya sería la respuesta final. La respuesta final sería esta. 2KCl, ya con el numerito. ¿Qué más? ClO3 flecha 2KCl más 3 O2. Y esta es la ecuación balanceada. Esta. Y eso es todo. ¿Sí? Pero vamos a seguir practicando. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, antes que se acabe la hora. Not, por ejemplo. Y justo vamos a hacer el literal B. El literal B nos da hidrógeno molecular más bromo molecular para formar ácido bromídrico, ¿no? Justo lo que les decía al inicio. Este se conoce como ácido bromídrico. Listo, entonces, nota, ¿qué me decía el ejercicio? Ver si los oxígenos están igualados. La cuestión es que en este problema no hay oxígenos. Entonces, cuando no hay oxígenos, puedo fijarme en cualquier otro elemento. Entonces, aquí yo me voy a fijar en el hidrógeno. En los reactivos, en la primera parte, me doy cuenta que solo tengo un hidrógeno. Ya, solo tengo tengo dos hidrógenos. Y en los productos tengo solo uno. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente, busco coeficientes, busco un numerito para igualar, para tratar de igualar. ¿Dónde pondría? ¿Qué número pondría? ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, ¿qué El le hago? 1. ¿El 1 en dónde? La H. El H, aquí el 1. Ahí. No. No, al otro. A la Acá. otra H. Ahí. Si ponemos el 1, recuerden que hay que multiplicar 1 por 1, me queda los hidrógenos, me queda, aquí tengo 2 por 1, bueno, el 1 que yo escribí, 2 por 1 me queda 2. 2. Y en el otro lado me queda ¿cuánto? En los productos. 1. 1. No queda. Está igualado. No seguro. Entonces ponemos 2. 2. Veamos qué pasa si ponemos el 2. Entonces vamos con el 2. Entonces en hidrógenos, 2 por 1, 2. 2. Y 1 por 2, 2. 2. En el bromo sería 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. Y ya está igualada. Entonces, ¿cuál ha sido la ecuación balanceada? La ecuación balanceada ha sido 1 y 2. Ha sido esta. Dice una pregunta, ¿cómo le sacó el otro 2? ¿Cuál? ¿Este? Del bromo, sí. Sí. Recuerden, aquí en los productos, recuerden, lo que está antes del paréntesis es los reactivos, y perdón, de la flecha o del igual es los reactivos, y lo que está después son los productos. Entonces, los reactivos, aquí tengo dos átomos, 2 por aquí, el 1 que es imaginario, 2 por 1, 2. Y acá como el 2 está adelante de todo el compuesto, de todo esto, aquí recuerden, no hay un más. Todo esto es un compuesto, por eso hay que multiplicar este y este de acá. Hay que multiplicar. Si usted quiere, puede poner hasta entre paréntesis. Sí, pero no es aconsejable. O sea, no es habitual utilizar paréntesis. Puede usar paréntesis si desea. ¿Sí? Ahora, lo que sí me importa también es ya más o menos medio ir. No hice esto, pero para ver cómo está, para hacer la captura. Sí, El ejercicio, lo hice. Sí, solo quería ver el tiempo que me falta. No, sí me falta un poco de tiempo. Ok. Lo que iba a decirles en este momento es cómo leer ya esas ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo leer? Recuerden, primero, cosa que sí les di en anteriores, buenos tiempos, en el anterior año, es lo siguiente. En la naturaleza no existen átomos, solo existen moléculas. El ser humano solo ha logrado encontrar moléculas. Por eso yo dije al comienzo, esto se llama hidrógeno molecular. Sí, y esto se llama bromo molecular. ¿Ya? Y este compuesto de aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este compuesto? HBr. Sí, dije el nombre. Ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno.
Eso vimos al inicio, ¿recuerdan? Como en el preprodúctico, creo que aquí vimos estos compuestos. Pero bueno, yo quiero saber cómo leer. Significa, aquí pilas, significa que una molécula de hidrógeno más una, porque sé que es uno, porque aquí nuevamente está escondido. ¿Qué numerito está escondido? Está escondido el 1. Entonces, una molécula de hidrógeno más una molécula de bromo me da ¿cuántas moléculas de ácido bromídrico? ¿Cuántas? Dos. Eso, genial. Eso es lo que me gusta y creo que ya vayan también aprendiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvamos a que hicimos aquí, justo aquí era. Entonces, si yo tuviera 2 moléculas de este compuesto, al tener 2 moléculas de ese compuesto, yo puedo tener 2 moléculas de cloruro de potasio y 3 moléculas de oxígeno molecular, ¿sí? Aquí deben estar perdidos un poco, ¿por qué digo oxígeno molecular? Recuerden nuevamente, por ejemplo, si yo tuviera el hidrógeno, tuviera el cloro, tuviera el oro, ¿ya? Esto no existe en la naturaleza. No, no existe. Lo único que existe es el hidrógeno, el cloro, cualquiera en fórmula molecular. Y se escribe de fórmula así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee hidrógeno molecular, cloro molecular y oro molecular. ¿Sí? Eso es nuevamente, entonces, como algo, ¿ya? Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a entrar a al siguiente enlace para que nos alcance la hora. Ok, voy a cerrar esta sesión y en la siguiente vamos a seguir haciendo ejercicios, ya un poco más complejos. Nos vemos Ya. en la siguiente.